había problemas para ingresar a este curso. No sé qué pasó con el sistema, pero vamos a continuar con el tema de ayer, que estuvimos viendo lo que era el derecho aéreo, ¿verdad? Estábamos viendo que también el espacio aéreo es motivo de regulación. Uno cree que porque no es sólido, ¿verdad? No hay ningún tipo de problemas, pero como ustedes ven, sí es bastante complicado el tema. Y pues la humanidad, ¿verdad? A través de los organismos internacionales se ha dado la tarea de regular este importante sector, ¿verdad? Y parte de territorio de los estados hasta cierta altura, ¿verdad? Ya vemos que todavía hay un poco de discusión en cuanto a hasta qué altura, ¿verdad? Pero ponemos un aproximado entre 90 a 100 kilómetros, ¿no? 90 a 100 kilómetros del suelo de cada estado, ¿verdad? Hasta. Y hay diferentes convenios que se empezaron a celebrar desde 1919. Acuérdense ustedes que en 1903 fue el primer vuelo, ¿verdad? Por los hermanos Wright. El primer vuelo que hubo en el mundo, utilizando pues la navegación aérea. Un salto muy pequeño, pero ahí está, ¿verdad? Ahí empezó. Ya en 1919, como ustedes ven, sí ya se vio la necesidad de regular ese espacio. Y lo primero que se reconoció fue soberanía. Soberanía sobre ese espacio. Bueno, ahí no hay problema. El problema es hasta dónde, ¿verdad? ¿Hasta dónde? Igual que el mar, ¿verdad ustedes? El mar también, hay soberanías y hay soberanía un poco limitada, ¿verdad? Para ciertas cuestiones, pero ¿hasta dónde? Y todo ello pues responde a análisis, estudios, deliberaciones, discusiones, negociaciones para llegar a un acuerdo. Se toman en cuenta muchos factores, ¿verdad? Y pues el espacio aéreo no es ajeno a ello, ¿verdad? Porque tiene dos tipos de importancia. Una importancia económica y una importancia militar. Entonces, ello pues mueve intereses, poder, dominación, privilegios. Por lo tanto, tiene que ser regulado. Tiene que ser regulado. Entonces, el primer convenio, el convenio de París, 1919, miren esta fecha tan importante, ¿verdad? Posterior a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y se había firmado también por ese tiempo, posteriormente se firman los tratados que prohíben el uso de sustancias químicas en las guerras, con el gas mostaza que se utilizó indiscriminadamente en la Primera Guerra Mundial, con estragos horribles para los dos bandos, ¿verdad? Entonces aquí también este importante elemento, que es el espacio aéreo, también va a ser motivo de regulación. Como le digo, lo primero que se reconoció fue la soberanía de los estados. Segundo, empezó la discusión sobre la extensión, hasta dónde, ¿verdad? Como les digo, es un motivo de discusión, pero podríamos poner un aproximado entre 90 a 100 kilómetros del suelo de un estado hasta esa distancia. Después dice en 1939, ¿verdad? ¿Qué les dice a ustedes estas fechas, 1919 a 1939?
el periodo de entreguerras, ¿verdad? Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial. Aquí dice los países europeos, Inglaterra, Francia y Alemania a la cabeza, países desarrollados, ¿verdad? Inglaterra, Francia y Alemania a la cabeza, desarrollaron la aviación comercial en todo sentido, recursos técnicos, ¿eh? Se habían perfeccionado los aviones, recursos terrestres, aeropuertos, entre otros, ¿verdad? Calles aledañas al aeropuerto, hangares, todo ello, ¿verdad? Recursos humanos, pilotos, ingenieros, mecánicos, personal de vuelo, etcétera. También recursos económicos, todo ello va a querer recursos económicos, por ejemplo, la construcción de aeronaves, es carísimo, ¿verdad? Y solo pues los grandes países desarrollados se dedican a la industria aeronáutica, ¿verdad? Y aeroespacial, muchos. Entonces, ellos empiezan a regular a su favor o a ponerse de acuerdo a su favor esta importante sección, ¿verdad? El espacio aéreo. Entonces se encuentra en una disposición privilegiada, dice que los dolarios, para explotación comercial del espacio aéreo. La aviación se convierte entonces en una industria. Ya no es un simple deporte, ¿verdad? Ya no es una simple curiosidad. Ahora ya es una industria. Una industria seria, una industria enorme, grande, ¿verdad? Con sus propios derechos, sus propias necesidades, su forma de expansión. Por lo tanto, fíjense ustedes, de aquí viene lo que es el interés, ¿verdad? Estos países abogaban por una libertad completa del espacio aéreo. Libertad completa del espacio aéreo. ¿Qué necesitan hacer los privilegiados ahí? ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, para fines comerciales, ¿verdad? Y entonces, ellos pues ya de una posición querían como guardar el status quo, ¿verdad? Entonces abogaban por la libertad completa del espacio aéreo. ¿Quiénes iban a ser privilegiados? Solo ellos, ¿verdad? Bueno, entonces viene la Convención de Chicago, ¿verdad? Ya en 1944, fíjense, después del 39, ya en pleno fragor de la Segunda Guerra Mundial, como ustedes ven, dentro del fragor de la Segunda Guerra, se seguía discutiendo esas cuestiones tan importantes, ¿verdad? Entonces, a raíz de esta situación, ¿verdad? Porque estos grandes países abogaban por libertad completa del espacio aéreo. Se encontraron frente a otra posición, con Estados Unidos a la cabeza. Estados Unidos ya era potencia, ¿verdad? Ya tenía un desarrollo tecnológico muy grande. Pero Estados Unidos, ¿verdad? Y otros países, pero estaban un poco más limitados que los europeos, no les convenía, ¿verdad? Si aceptaban eso, le estaban dando las ventajas. Es como si fuera una competencia, ¿verdad? Y alguien se pone 2 metros adelante antes de empezar, ya lleva la ventaja. Entonces, Estados Unidos sostenía la tesis del control de este espacio aéreo. Era una posición europea y una posición prácticamente americana, ¿verdad? La europea, libertad completa; la americana, control. Entonces, hubo una controversia a nivel internacional. Y pues por ello que se convoca a una convención. Entonces dice acá, el compromiso de las dos tesis sobre el uso del espacio aéreo llevó que en 1944 se firmara el convenio multilateral llamado Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Este convenio, aún hoy, es el más importante. Aún hoy.
O sea, fue una discusión seria del espacio aéreo. Contenido objeto, soberanía, dice. Este convenio reafirmó la idea de soberanía de los estados sobre el espacio aéreo, que se encuentra sobre sus respectivos territorios, ¿no? Entiéndase terrestre, marítimo, ¿verdad? Y el propio espacio aéreo. El objeto dice regular y reafirmar la soberanía del Estado sobre el espacio aéreo. Entonces, pero establece principios generales. Eso es lo importante, ¿verdad? En la Convención de París también se reconoció la soberanía, pero aquí, aparte de reconocer la soberanía, también se establecieron principios bajo los cuales se debe desarrollar la aviación civil comercial, dejando a cada Estado el poder absoluto de establecer las bases que harían observar para hacer uso comercial de su espacio aéreo, ¿verdad? Guatemala tiene su propia regulación según su conveniencia, ¿verdad? Y además de esto, ¿eh? Se fundó un organismo internacional especializado en derecho aéreo. Y se creó la organización internacional llamada Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Es la autoridad a nivel internacional sobre la aviación civil comercial mundial. ¿Cuál es su contenido general, verdad? Este convenio regula referente a aeronaves. Ese es su tema, ¿verdad? Sin piloto, el cabotaje, zonas prohibidas, aduanas, aeropuertos, control de enfermedades, inspección de aeronaves, registro y nacionalidad de aeronaves, licencias al personal, etcétera. Por ejemplo, lo que respecta a aeropuertos, hay una calificación de los aeropuertos, ¿verdad? Hay una calificación. Pero acá solo nos quisieron engañar con hacer un hoyo y hacer unos cuantos puertos de ingreso al avión y de ingreso y salida a los aviones, ¿verdad? Pero también debe medirse, debe calificarse respecto a los aeropuertos en las zonas circundantes, zonas de acceso, zonas de evacuación, situación del tránsito, movilidad fuera y adentro del aeropuerto, en las propias instalaciones, la tecnología disponible y algo muy importante, y eso casi ninguno lo sabe, conexiones. Las conexiones son importantísimas. Si ustedes han tenido la oportunidad de viajar por lo menos de aquí a Panamá, se van a dar cuenta que la diferencia que hay entre las conexiones en Panamá con relación a Guatemala es abismal. Es abismal la diferencia. Entonces, todo esto se toma en cuenta para calificar al aeropuerto, ¿verdad? Y las propias instalaciones, ¿verdad? Las instalaciones de los aeropuertos, ¿verdad? Entonces, todo ello está en estos convenios internacionales. Y Guatemala ha estado a punto, yo no sé cómo, saber qué han hecho para que no le quiten la categoría de internacional a nuestro aeropuerto. Está en el límite, está en el límite. Yo no sé cuál es la finalidad de las autoridades, ¿verdad? Pero el aeropuerto nuestro está en el límite de lo internacional. El Salvador tiene un mejor aeropuerto. El de Honduras es muy peligroso. Pero El Salvador incluso tiene mucho más conexiones que Guatemala, ¿verdad? Y eso es muy importante. En los aeropuertos es muy importante el nivel de conexiones. Nosotros tenemos muy pocas conexiones. Incluso una compañera de trabajo, cuando trabajaba en una institución, yo no pude ir y se fue a una conferencia a Honduras sobre telecomunicaciones, que yo estaba trabajando en el área de telecomunicaciones. Y me contó que tuvo que viajar, creo que a Panamá o a Costa Rica, para regresar a Honduras. No había vuelo directo Guatemala-Honduras.
Entonces, todo esto está contenido en los convenios internacionales. Y dice, y tiene 18 anexos, ¿verdad? Ya se le dimos una oportunidad, licencia al personal, reglamento del aire, altura de vuelo, maniobras, zonas de vuelo, etcétera, ¿verdad? Incluso está la altura de crucero, ¿verdad? Que toman los aviones, que se lo dicen, ¿verdad? Uno cuando va a viajar, le informan cuál va a ser el vuelo de crucero, ¿verdad? A qué altura, para que uno sepa hasta dónde va, ¿verdad? Meteorología, cartas aeronáuticas, unidades de medida, operación de aeronaves, marcas y matrículas, aeronavegabilidad, facilitación, dice todo lo referente a entrada y salida de aeronaves, pasajeros, mercancías, etc. Esa es la facilitación. Telecomunicaciones, todos los aviones tienen sistema de telecomunicación. Servicios de tránsito aéreo. Dice que es el servicio de tránsito aéreo, todo aquello que facilite la llegada y salida de vuelos, pasajeros, prevenir colisiones entre aeronaves, edificios, etc. Incluso hay unos aeropuertos tan enormes que tienen hospitales inmensos adentro, 24 horas, porque hay accidentes, personas que van enfermas, personas que colapsan en el viaje, personas que llevan enfermedades peligrosas. Entonces hay hospitales, no solo una ambulancia de bomberos como hay aquí, ¿verdad? No, son hospitales completos. Búsqueda y salvamento, ¿verdad? Cuando hay accidentes, ¿verdad? Aéreos, se pone un protocolo enorme en alerta y en actividad, ¿verdad? Encuestas e investigación de accidentes de aviación, aeródromos, características físicas, pistas, luces, oficinas, zonas de aproximación, zonas de taxeo, zonas de parada, calles de rodaje, plataforma de abordaje, etc. Todo esto sirve para calificar un aeropuerto. Todo esto se toma en cuenta. Y si nosotros vamos a nuestro aeropuerto, vamos a ver cómo está. Servicios de información, ruido, seguridad, transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea. Peligrosas, ¿sí? 18 anexos. Estos anexos se llaman también anexos técnicos y tienen como fin la seguridad de operación de los servicios de aviación civil, comercial y particular. ¿Ven? Entonces, todo ahí yo les leí todos los párrafos de su nombre, ¿no? Para que ustedes vean cuáles son las materias que abarca todo lo que es la aviación. No es solo el avión en sí, es toda una gama de situaciones colaterales que van directamente relacionadas con la aviación. Y tenemos la OASI, ¿verdad? La Aviación Civil Internacional, que tiene su sede en Canadá. Y ahí está pues cómo es su organización, cuáles son las zonas de exclusión, ¿verdad? Cómo es la explotación aérea internacional, etcétera. Ahí está la explotación nacional y la explotación internacional, que habíamos hablado ayer de eso, ¿verdad? Y de las 5 libertades, que se dividen en 2, ¿verdad? Libertades técnicas y libertades comerciales. Y bueno, son primera, segunda, tercera, cuarta y quinta libertad, así se denomina, ¿verdad? La primera libertad del aire, que es técnica, es libertad de sobrevolar el espacio aéreo de cualquier estado. O sea, todos los aviones pueden salir y volar en cualquier parte del mundo. Pero, si no es ahí su destino, no puede aterrizar. Ni mucho menos bajar personal o subir, ¿verdad?, personas a bordo. Es solo sobrevuelo, como dicen, inocente, ¿verdad? Pasar. Ustedes han visto a veces estelas de los aviones intercontinentales, ¿verdad? Solo pasan encima de nuestro suelo, por nuestro espacio aéreo, y pasan. Eso está permitido. Esa es una libertad del aire.
La segunda libertad del aire es libertad de aterrizar en cualquier estado con fines técnicos, o sea, de emergencia más que todo, ¿verdad? Reparaciones de emergencia, averías, ¿verdad? Gasolina, etcétera. No se puede quedar sin gasolina. Aquí se puede aterrizar, pero no se puede desembarcar personas, ni pasajeros, ni mercancías. ¿Qué es lo que puede únicamente? Únicamente atender su emergencia. Solo ello, ¿verdad? Estas libertades se consideran como técnicas porque es un paso inocente o una cuestión técnica la que puede llegar, ¿verdad? Y después, a partir de la tercera libertad del aire, empiezan las libertades comerciales. Estas libertades tienen como fundamento un negocio. ¿Se dan cuenta? Las primeras dos no hay ganancia. Ahí no hay ganancia. Ahí no hay estipendio. Ahí simplemente están atendiendo una situación o simplemente sobrevolando, pasando de largo, ¿verdad? Pero ya a partir de tercera libertad ya se trata de un negocio, ¿verdad? En el transporte aéreo. Entonces la tercera libertad del aire es libertad o derecho de desembarcar pasajeros, carga y correo provenientes del estado cuya matrícula porta la aeronave. Porta su pabellón, su matrícula, y lleva personas o mercancías de ahí, ¿verdad? A aterrizar a otro país. Esa es una tercera libertad del aire. La cuarta libertad del aire, de embarcar, ¿verdad? Que es desembarcar, ahora es embarcar pasajeros, carga y correo con destino al estado cuya matrícula porta la aeronave. ¿Verdad? Matrícula guatemalteca, está en cualquier país y carga mercancías para traerlas a Guatemala o carga pasajeros para traerlos a Guatemala. Y la quinta libertad del aire es la libertad o derecho de embarcar pasajeros, carga y correo en un estado diferente al estado de matrícula de la aeronave con destino a otro tercer estado, ¿verdad? Esas son las 5 libertades del aire. Y entonces, dice, para la explotación del espacio aéreo en relación con las libertades comerciales. Cuando hablamos de libertades comerciales, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la tercera, cuarta y quinta libertad. Libertades comerciales del aire. Tercera, cuarta y quinta libertad, porque las otras dos son técnicas, ¿verdad? Dice, los estados hasta el día de hoy no han establecido una forma particular y homogénea en el ejercicio de su soberanía sobre el espacio aéreo para el uso de las libertades del aire económico-comerciales. En la actualidad existen dos formas, tratados bilaterales aéreos y permisos específicos de operación. Y aquí están pues los tratados bilaterales que se hacen entre estados, ¿verdad? Acordando aspectos, ¿verdad?, de la navegación aérea. Pero también existen los permisos. Cuando entre los estados no existe tratado bilateral aéreo, entonces las líneas aéreas solicitan permiso de operar. ¿Se dan cuenta? Aunque no haya tratado, sí se puede, ¿verdad? Las líneas aéreas solicitan permiso a los estados para operar, ¿verdad? Entonces van a operar una ruta. En este caso, el estado que primero acuerda el permiso exige del otro estado que se le otorgue la reciprocidad. Entonces los permisos básicamente se sustentan en la reciprocidad. En algunos casos, la reciprocidad no pasa a ser académica, ya que los beneficios que se buscan son de otra índole, como por ejemplo regalías, cooperación técnica, entrenamiento para personal de líneas aéreas nacionales, uso de equipo, bloqueo de espacio, etc. O sea, no forzosamente tienen que devolverle lo mismo, sino algo equivalente a satisfacción de otro estado. Por ejemplo, con los Estados Unidos se hace mucho, ¿verdad? A cambio de, ¿verdad?, usted va a desarrollar programas en Guatemala, ¿verdad?, para
entrenar personal, ¿verdad? Dar cursos a pilotos, ayudarnos a diseñar formas de aeropuerto, etcétera, ¿verdad? O sea, no puede ser, no tiene que ser igual, ¿verdad? Forzosamente idéntico, ¿no? Sino algo equivalente. Nosotros tenemos nuestra propia ley, ¿verdad? La ley de aviación civil y su reglamento, el decreto 93/2000. Tiene una cuestión interesante, tal vez lo hablaremos en otra clase, muy importante. Yo estaba asesorando una tesis de esa en maestría con una compañera que es experta en esto y me hizo una observación muy importante de esa ley, ¿verdad? Y hay cuestiones que solo las personas que se dedican van viendo la profundidad de estas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, por acá, yo vivo cerca del aeropuerto. Hay ciertos límites en la altura de las construcciones, porque ya están en ángulo, ¿verdad? Con las cuestiones de aterrizaje, ¿no? Aunque aquí no es ruta, sino la ruta está por otro lado. Pero para construir hay que también tomar en consideración la aeronáutica, si uno va algo alto, ¿verdad? Bueno, entonces hay también la aviación militar. En lo que se refiere a la aviación militar, ningún Estado renunció a su soberanía ni a su ejercicio en el espacio aéreo. O sea, que sean militares, tienen que pedir permiso, ¿verdad? Porque pudo haberse, ¿va? Por lo militar es de emergencia, ¿va? Pero no. Todos los Estados reservaron su soberanía. Absolutamente todas las aeronaves militares necesitan permiso para sobrevolar, por cualquier motivo, el espacio aéreo de otro Estado. Hasta la aviación militar. Las libertades del aire y el ejercicio de la soberanía. De lo anterior, constatamos que el ejercicio de las libertades del aire, tanto técnicas como comerciales, que ahí ya vimos que son dos, está sujeta a las siguientes restricciones. A. Son aplicables únicamente a la aviación civil, ya sea que las aeronaves tengan carácter comercial, transportando pasajeros, carga o correo, contra remuneración o bien carácter particular. Si hay aviones privados, ¿verdad ustedes? Entonces tengan carácter comercial, transportando pasajeros, carga, DHL, por decirles algo, ¿no? Se mueva los aviones de DHL se mueven bajo estas circunstancias legales, ¿no? B, deben circular únicamente dentro de los corredores aéreos debidamente fijados por los estados. O sea, existen rutas aéreas. Nosotros no las miramos, ¿verdad? Pero ahí están. También existen rutas marinas y no las miramos, ¿verdad? Son las personas expertas, las que están en este campo, pues las reconocen, las conocen, las utilizan, las usan, ¿verdad? Deben circular únicamente en los corredores aéreos debidamente fijados por los estados y abstenerse de sobrevolar zonas reservadas que los estados hayan determinado en el uso de su soberanía, ¿verdad? Las zonas reservadas las declaran los estados por razones de seguridad. Muchas veces encima de destacamentos militares y todo eso no se puede volar, ¿no? Por cuestiones de seguridad nacional. C. Cuando por razones técnicas debidas al mal funcionamiento del equipo de aeronavegación se desvíen de los corredores aéreos permitidos, deberán identificarse inmediatamente cuando son requeridos para ello y atender a las indicaciones de las aeronaves militares que el Estado cuyo espacio aéreo sobrevuelen envíe en su auxilio. Es decir, ¿no? Hay rutas. Entonces, si una aeronave sale de esa ruta, debe identifíquese, inmediatamente identificarse. Inmediatamente. Entonces ahí ya no depende del piloto del avión, de la aeronave, sino de los aviones escoltas. Ellos le irán a indicar hacia dónde volar,
¿verdad? Dónde aterrizar, etcétera. Ya pierde la autonomía el piloto, ¿verdad? De esta aeronave. Porque si no obedecen esas indicaciones, el Estado tiene todo el derecho de derribarlos, de abatirlos en el aire, por seguridad nacional. Ven, es bien, bien delicado esto, bastante delicado, ¿verdad? Y pues, en lo que respecta a la aviación militar, dice, en la actualidad, desde la guerra de Irak, al amparo de las Naciones Unidas, se introdujo una nueva restricción de carácter internacional sobre ciertos espacios aéreos. Dicha restricción consiste en declarar zona de exclusión aérea, ¿no? Zona de exclusión aérea, eso es importante tenerlo presente. Las mismas han sido declaradas en una amplia área previa a la guerra de Irak sobre aguas internacionales. También terminada la guerra de Irak para proteger a los kurdos, se creó zona de exclusión en el norte de Irak. Posteriormente también se declaró zona de exclusión en el sur de Irak. Bueno, todo así, ¿verdad? Y hay espacios que es totalmente prohibido, ¿no? Para naves de otra nacionalidad sobrevolar ahí. Y se puede declarar, bueno, zona de exclusión tal, y nadie puede pasar ahí, ¿verdad? Entonces, ven, pues el espacio aéreo también es importante. Pero ahora viene lo que es el espacio ultraterrestre. ¿Cuál es el espacio ultraterrestre, jóvenes? ¿Cuál es el espacio ultraterrestre? Aquí tenemos el diccionario de Derecho Internacional. Nos dice al respecto, espacio ultraterrestre, zona situada fuera de los límites de la atmósfera terrestre. ¿Hasta dónde? No sabemos nosotros, no somos técnicos. Doctrinariamente así ponen, ¿verdad? Fuera de los límites de la atmósfera terrestre. Esfera de aplicación del derecho internacional espacial o cósmico. Otros le llaman derecho cósmico, ¿oye? Y son sinónimos. En la actualidad no existe una definición jurídica internacional universalmente reconocida del espacio ultraterrestre, aunque este último se usa ampliamente en los diferentes acuerdos sobre el mismo. Estos estudios, dice, sobre este problema de la delimitación del espacio ultraterrestre datan desde 1967, ¿viste ustedes? Desde 1967. Y es muy difícil, ¿verdad? Es bastante difícil. También al respecto también del espacio ultraterrestre, el licenciado Centeno Varías, Julio César Centeno Varías, ex catedrático de la Facultad, ¿verdad?, de Derecho Público y Derecho Nacional Público, Derecho Nacional Privado y Lógica Jurídica, andaba también él. Dice, planteamiento del problema. Recordemos que al inicio de este punto dijimos que a nivel del derecho internacional, el ámbito espacial se refiere a las diferentes esferas del globo terráqueo y de las partes que están encima de él y que son objetos de regulación jurídica. Por lo que el ámbito espacial comprende el territorio de cada estado y el territorio internacional. Hay dos. Dice, por lo que el ámbito espacial comprende el territorio de cada estado y el territorio internacional. Este último es el que se extiende fuera de los límites de los estados, es decir, el área donde los estados no ejercen soberanía. Esa es la parte internacional, el espacio ultraterrestre. Entonces, cuando estamos hablando de derecho aéreo, estamos hablando de un espacio con soberanía.
Cuando estamos hablando de espacio aéreo, estamos hablando de un espacio con soberanía. Y ya cuando hablamos del espacio ultraterrestre, ya damos vuelta a la página. Aquí ya no hay soberanía. ¿Se dan cuenta? Esa es la diferencia fundamental entre uno y otro. Aquí ya no hablamos de soberanía. Este último es el que se extiende fuera del límite de los estados, es decir, el área donde los estados no ejercen soberanía, pero que el derecho internacional incursiona para regularlo. Igual que el derecho del alta mar, ¿verdad? No hay soberanía, pero sí hay ley. Hay regulación. Entre las áreas comprendidas en el territorio internacional encontramos el espacio ultraterrestre, incluyendo la órbita geoestacionaria, a los cuales nos referiremos a continuación. Continúa el doctor Centeno. Definición del concepto. Desde la antigüedad, el hombre ha soñado con viajar hacia las estrellas y penetrar en los misterios del cosmos. Claro, siempre ha sido una ambición. Sin embargo, el 4 de octubre de 1957, ese sueño empieza a hacerse realidad con el lanzamiento del satélite artificial Sputnik 1 por la Unión Soviética, ¿verdad? La Unión Soviética lanza el primer objeto espacial en 1957. Luego, el 3 de noviembre de ese mismo año, la primera cápsula espacial habitada por la perra Laika. Laika se llamaba la perrita que la Unión Soviética lanzó al espacio. Con una situación. Este experimento tenía únicamente boleto de ida. Esta perrita ya no regresó. Murió en el espacio, ¿verdad? Se llama Laika, la perrita. Y fue el primer ser vivo, ¿verdad?, que lanzó al espacio la humanidad. Con el Sputnik 2, por parte de la entonces Unión Soviética. Inmediatamente después, en 31 de enero de 1958, el primer satélite estadounidense, el Explorer 1, es colocado en órbita. Ahí está la carrera, lo que llama la carrera espacial, ¿verdad?, dando inicio a una auténtica revolución científico-tecnológica y enriquecimiento del conocimiento humano con el descubrimiento e investigación de mundos totalmente ignotos, no se conocían, no se sabía nada. Y hasta ahí con estos experimentos empieza. Como consecuencia de ello, en lo jurídico se desarrolla una especial rama del derecho que escapa de la competencia exclusiva del derecho interno. No hay nada que ver con el derecho interno, debido a su trascendencia y complejidad y sobre todo porque incumbe a los intereses de toda la humanidad. Volvemos a ese concepto tan importante, ¿verdad?, que se acuñó en el derecho internacional: humanidad. Entonces ya donde no hay soberanía, ya empieza el espacio ultraterrestre. ¿Hasta dónde? Esa es la discusión que hay, ¿verdad? Tenemos un aproximado. No obstante que la Asamblea General de la ONU encomendó a la Comisión de la ONU para la Autorización del Espacio Ultraterrestre con fines pacíficos, la UNCOPOS, se encargara, entre otras cosas, de definir el espacio ultraterrestre. La labor no ha sido fácil debido a la diversidad de criterios para delimitar el espacio aéreo. Acuérdense ustedes que hay intereses también económicos, militares, políticos, geopolíticos, de dominación, de vanguardia. Ahí se basó principalmente la carrera espacial, en demostrar, ¿verdad?, el poderío tecnológico, aparte de las bombas atómicas, ¿verdad?, que usaba cada uno de estos estados. Y hubo dos titanes ahí, ¿verdad? Pues en Estados Unidos se llevaron a un alemán, un científico alemán nazi de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y empezaron la carrera espacial, pues con este
científico alemán. Cohete científico alemán que estaba al servicio él se llamaba Werner von Braun. Werner von Braun. A él se le debe toda la carrera y la tecnología que se utilizó en la carrera espacial de los Estados Unidos. ¿Verdad? Y la contraparte soviética era el coronel Sergei Korolev, el genio de la carrera espacial soviética. Tenían sus propios personajes cada uno, ¿verdad? Incluso se cree que Werner von Braun, cuando ya no, porque los estadounidenses son muy recelosos, ¿verdad? Porque él no era estadounidense, era alemán. No le dieron mucho apoyo después, ¿verdad? De haberle sustraído todos esos enormes conocimientos que llevaba él. Se cree que giró su vista a la iniciativa privada de los Estados Unidos y hubo un programa espacial grandísimo de carácter privado, paralelo al de la NASA, pero con dinero privado. En ese se está todavía estudiando esa posibilidad y hay bastante certeza de que von Braun siguió, ¿verdad?, con la iniciativa privada en los Estados Unidos desarrollando muchas cuestiones espaciales. Pues es parte de la historia, ¿verdad? Bien, entonces, el punto donde termina el espacio aéreo es desde cuál comienza el espacio ultraterrestre. Eso era importante determinarlo. Constituye algo muy importante. Dice que el espacio ultraterrestre es el área del cosmos que principia desde el límite superior de los espacios aéreos. Conocimos espacio aéreo, ¿a qué nos referimos? Al espacio espacial, ¿verdad?, bajo soberanía. Entonces dice que principia desde el límite superior de los espacios aéreos, de los estados y de las demás partes de la Tierra, no sometidos a soberanía, y se pierde en el infinito. En el infinito. Límite. Como les pusimos en el punto anterior sobre el límite que divide el espacio aéreo y el espacio terrestre, se han dado dos posiciones fundamentales. Uno, la que sostiene que debe limitarse, delimitarse, y dos, la que sostiene que aún no se está en la capacidad para delimitarlo. ¿Hasta dónde? ¿Qué puntos se toman de criterio? ¿Verdad? La primera tiene una serie de corrientes que detallamos en el capítulo, sí. Lo que tiene que delimitarse, ya dijimos de 90 a 100 kilómetros, ¿verdad? Pero, y la regulación internacional, ¿verdad? Esto es lo que expone el licenciado Centeno Varillas. El doctor Larios, regresando al libro del doctor Larios, nos dice él, introducción, en el derecho internacional, todo lo relativo al espacio extra-atmosférico se encuentra en formación. Fíjense ustedes, en formación. De otra parte, a nadie escapa la importancia del mismo. Es importantísimo. Hoy hay incluso iniciativa privada participando en la exploración espacial, principalmente el señor Elon Musk con la NASA, ya hicieron ya están trabajando juntos. Su principal tarea es colonizar Marte, colonizar. Pero pues, según se entiende, China acaba de descubrir un cohete que viaja a no sé qué velocidad, que ahorraría más de la mitad de tiempo los viajes en el espacio, gastando menos energía. Ya tiene el motor, ya está hecho, ya está en prueba, en las pruebas finales.
O sea, el panorama que se nos abre a nosotros como abogados es grandísimo. Si rotamos nuestra mirada al espacio ultraterrestre, hay mucho ahí de qué hablar todavía. Y se empieza, pero hoy hay una carrera espacial grandísima. Tal vez volvimos a los años 60 otra vez en efervescencia, ¿verdad? Principalmente con China, Rusia, Unión Europea y Estados Unidos. Y los grandes millonarios, ¿verdad?, del mundo. 1000 millonarios que hay, ¿verdad?, en el mundo, que están aportando cantidades enormes de dinero para impulsar la carrera espacial, porque sí lleva mucho dinero. Entonces, dice aquí el doctor, el espacio extraatmosférico o ultraterrestre se utiliza para las comunicaciones, para el espionaje, para la investigación, para los recursos naturales, para la meteorología. Y en un momento determinado, en la década de los 80, se va a utilizar para carácter militar. Y estuvo en boga una confrontación que se le va a llamar la Guerra de las Galaxias, porque ya tenían, la Unión Soviética y Estados Unidos ya tenían en ese tiempo capacidad de desarrollar una guerra a la velocidad de la luz en el espacio. Y estuvieron a punto de llevarlo a cabo, ¿verdad? Quiere decir que esto ya es cosa vieja, ya es 30, 40 años atrás, ¿verdad? De esas capacidades enormes que hay. No sé, ahora imagínense a estas alturas cómo estará, ¿verdad? Iban a armar artilugios espaciales con rayos láser militares. Y se cree que Corea del Norte ya tiene un satélite militar en el espacio. Bueno, desde el punto de vista jurídico, el derecho relativo al espacio extraatmosférico presenta varios problemas. Uno es la frontera entre el espacio extraatmosférico y el espacio aéreo. ¿Dónde está? ¿Dónde queda? No se ha podido todavía determinar. Hay un aproximado, ¿verdad? ¿Pero hasta dónde? B, el estatus jurídico del espacio, es decir, las cuestiones sobre soberanía. Ya vimos que no hay soberanía en el espacio extraterrestre. Pero ¿a partir de dónde? ¿A partir de cuándo? Ese es el problema. Tal vez unos dirán sí y otros dirán no. Y si se suscita un problema ahí, ¿quién va a prevalecer? Ese es un problema que no se ha resuelto. C, la transmisión de noticias desde y hacia el espacio extraatmosférico, a nivel satelital, ¿verdad? Ahora en el mundo vemos los acontecimientos en espacio real, como dicen, ¿verdad? Al mismo tiempo, pero a diferente hora. D, la contaminación del espacio. Ya está contaminado, muy contaminado. ¿Y qué se va a hacer con esa chatarra espacial? ¿Cómo se va a recoger? ¿Cómo la van a capturar? ¿Qué se va a hacer con ella? E, la exploración y explotación del espacio extraatmosférico, los cuerpos celestes. ¿Bajo qué soberanía se van a colonizar o a ocupar? La responsabilidad por daños, ¿quién es el responsable? El salvamento y asistencia de astronautas. H, la ocupación de los planetas y su explotación y exploración, ¿verdad? ¿Quién va a hacer? ¿Bajo qué cánones? ¿Quién va a ser el beneficiado? Y la nacionalidad y registro de los objetos enviados al espacio extraatmosférico, entre otros. Entre otros. Imagínense ustedes que hay un cuerpo celeste que anda ahí orbitando, que es de diamante. De diamante.
tiene un valor inmenso, ¿verdad? En moneda. Y anda ahí. ¿De quién es? Frontera. ¿Dónde comienza el espacio atmosférico? Hay dos corrientes, como decía el licenciado Centeno, hay dos corrientes. El doctor Larios coincide en eso, ¿verdad? Una dice la corriente pragmática, ya el doctor Larios le pone nombre a esas corrientes, la corriente pragmática. Afirma que el espacio espacial atmosférico ultraterrestre principia ahí, donde generalmente y con los medios más modernos a disposición de la ciencia aeronáutica actual, pueden volar las aeronaves comerciales más perfeccionadas y poderosas. Esta teoría empalma con lo explicado al referirse a la extensión del espacio aéreo. En la actualidad estaríamos hablando aproximadamente de 90,000 pies, 30 kilómetros. En esa misma línea están quienes fijan un punto concreto a 90 o 100 kilómetros. Por ahí están las discusiones, ¿verdad? Esta es la corriente pragmática. Y la corriente científico-técnica afirma que el espacio espacial extraatmosférico o ultraterrestre principia allí donde ya no existe oxígeno. Existen altas temperaturas, ausencia de gravedad, ausencia de agua, inmensidad, radiación atómica, partículas subatómicas. Ahí donde encontramos eso, empezará. Pero no hay un acuerdo, esas son propuestas, son dos corrientes, ¿verdad? Entonces dice aquí el doctor que se vale afirmar, dice que la soberanía del espacio subyacente, o sea, que está inmediatamente abajo del ultraterrestre, no se extiende al espacio extraatmosférico, o espacial, o ultraterrestre, o cósmico, como dicen los soviéticos también, ¿verdad? Sin embargo, 3 de diciembre de 1976, Colombia, Kenia, Uganda, Zaire, el Congo, Ecuador e Indonesia firmaron lo que se llamó Declaración de Bogotá en 1976, en la cual reclamaron plena soberanía sobre una parte de la órbita geoestacionaria que se encontraba sobre su territorio. Esta órbita geoestacionaria es una órbita circular sobre el Ecuador, o sea, la cintura, ¿verdad?, del mundo, del globo terráqueo. Sobre el Ecuador terrestre a una altura de aproximadamente 36,000 kilómetros. Imagínense. Ahí los satélites permanecen estacionarios sobre la Tierra, es decir, giran junto con la Tierra. Se van a la par nuestra, ¿verdad? Lo cual es absolutamente indispensable para fines de comunicaciones, ¿verdad? Meteorología, comunicaciones, ¿cómo se llama? Las mediciones, ¿verdad?, globales, el que le llaman el GPS, está basado en aspectos satelitales. Ese programa que se utiliza y lo utilizan mucho los taxistas y el Uber, ¿va?, para ubicarse, sistema satelital. Entonces hay mucha utilidad, mucha importancia en ese espacio, ¿verdad? Ahí los satélites permanecen, bueno, el espacio proveído por la órbita geoestacionaria, que es la que reclaman estos países, para la colocación de satélites no es ilimitado, ¿verdad? Sí. Así como las frecuencias de radio, ¿verdad? Las frecuencias de radio tienen límite. Hay un espectro que sirve, y ahí donde inicia y donde termina. Por eso deben caber todas las estaciones, ¿verdad?, en ese espectro. Igual es la órbita geoestacionaria, tiene límites, ¿verdad? Está alrededor de la Tierra y termina y empieza, ¿verdad? Entonces, dice, el espacio proveído por la órbita geoestacionaria para la colocación de satélites es limitado. Cada satélite debe colocarse con una distancia entre sí de 2 grados. Bueno, eso ya es a partir, ¿verdad? Ya son medidas geométricas, ¿verdad? Para evitar interferencias y accidentes, de modo que el máximo será de 180 satélites. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque
la circunferencia tiene 360 grados. Y si le estamos dando 2 grados a cada uno, 180, no más de ahí. Y se concibe como un recurso natural limitado. Las frecuencias de radio también son limitadas. Fácil es entender por qué la Declaración de Bogotá es contraria al derecho internacional espacial, especialmente a lo dispuesto en el Tratado del 67, ratificado por más de 80 estados a esta fecha. Se dan cuenta cómo es importante. Todas esas cuestiones tan minuciosas, ¿verdad?, que uno ni se entera, ahí están. Entonces, como ven, la cuestión satelital no es nada más llegar a un satélite del espacio y ya se acabó. No, es muy complicado, ¿verdad? Y como ven ahí, esa órbita geoestacionaria, que es la que rodea la Tierra a 36,000 kilómetros, ¿verdad?, tiene límites. El límite que tiene la circunferencia. Porque ahí es donde se colocan los satélites y se van juntos. En otro lugar no servirían, ¿verdad? Bueno, entonces existe la libertad del espacio extraatmosférico respecto a la soberanía de los estados. El mismo tratado impone numerosas restricciones sobre libertad de actividades en el espacio extraatmosférico. A. El respeto a los intereses de otros estados que llevan a cabo actividades extraatmosféricas. Prohibición contra la discriminación. Responsabilidad internacional. Prohibición de usos militares de cierto tipo. Ese es el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas. La soberanía de los estados se manifiesta cuando se llevan a cabo actividades espaciales que tienen consecuencias sobre el territorio terrestre o aéreo, por ejemplo, transmisiones de radio, de televisión, ¿verdad? Ahí, exploración sensorial, teleobservación de los recursos terrestres del espacio, etcétera, para los cuales se necesita autorización por parte de los estados afectados. La soberanía del estado permanece salvaguardada en todas esas cuestiones de comunicación. Bueno, y existe pues toda la que es la legislación internacional. Y habla de muchas resoluciones, la resolución 1472 de Naciones Unidas, 1721 de Naciones Unidas, 1884, 1862, esta sí es importante. La resolución número 1962 de la Asamblea General de las Naciones Unidas ha sido la más importante, 1962. Fue adoptada por unanimidad el 13 de diciembre de 1963. Lleva como título Declaración de los Principios Jurídicos que gobiernan la actividad de los estados en la exploración y uso del espacio. Declaración, es una declaración de los principios jurídicos que gobiernan la actividad de los estados en la exploración del uso del espacio. Y recoge principios formulados en anteriores resoluciones y los complementa. Se propone formular el derecho vigente en el espacio espacial, atmosférico, ultraterrestre, hasta ese momento. Los principios recogidos en esta resolución son los siguientes. 1. La exploración de uso del espacio debe llevarse a cabo para beneficio y en interés de toda la humanidad. 2. El espacio y los cuerpos celestes son libres para fines de exploración y uso por parte de los estados, sobre la base de la igualdad y de conformidad con los principios de derecho internacional. Entonces, igual que la libertad de los mares, hay libertad de los mares y hay libertad del espacio ultraterrestre. 3. Ni el espacio ni ningún cuerpo celeste son objeto de apropiación por parte de ningún estado. No se puede reclamar soberanía con fundamento en ningún medio de derecho internacional que normalmente permita la apropiación. Bueno, actualmente hay un problema. Hay 2 personas, para mí chifladas, que ya reclamaron propiedad, no soberanía, propiedad sobre la luna y el sol. Un estadounidense y una española. El estadounidense sobre la luna y la española sobre el sol. Reclamó la propiedad del sol y tiene un documento ahí notarial que la acredita como propietaria del sol. Y el otro reclamó la propiedad de la luna porque precisamente aprovechando entre comillas esta laguna, pero para mí no hay laguna ahí, ¿verdad? Donde dice que los que no pueden reclamar soberanía son los estados, pero no dice nada, dice respecto a las personas.
Y este señor ya se puso a vender terrenos en la luna. Claro, algún día tal vez va a ser posible, ¿verdad? Y ya le han comprado. Por si les interesa, está vendiendo terrenos con vistas a la tierra. Pero yo considero que esta situación no puede darse en el ámbito internacional. El espíritu de todos los tratados es que el espacio pertenece a la humanidad. Ni Estado ni persona alguna puede reclamar propiedad sobre nada, ¿verdad? Y también sobre la persona que reclamó, esa señora española, ya reclamó propiedad sobre el sol y se declara propietaria del sol. Y dice, así que tengan cuidado si les llega su recibo, que va a empezar a cobrarle a todo el mundo por aprovecharnos de la energía solar, por la luz, por la energía, etc. Son cuestiones complejas, ¿verdad? Y ahí están, a la orden del día. Estas personas, pues ahí también nacieron para ser ambiciosos, ¿verdad? Entonces, les digo, ahí dos personas van reclamando propiedad sobre la luna y sobre el sol. Así que a ver qué se les responde cuando cobre, ¿va? Que dice que a todo el mundo le va a cobrar, a todas las personas del mundo les va a cobrar por la luz del sol. Busquen en internet, van a ver. Ahí están esas dos personas. Entonces, la actividad de los estados en relación con la exportación y exploración del espacio del cuerpo celeste debe darse a cabo de conformidad con el derecho internacional, incluyendo las disposiciones de la Carta de Naciones Unidas. Los estados están sujetos a responsabilidad internacional por los daños causados en y durante la exploración y explotación del espacio y cuerpos celestes, ya sea directamente o por agencias gubernamentales, etc. 6. En la exploración y explotación del espacio y cuerpos celestes debe existir y fomentarse la cooperación internacional. 7. Los astronautas se consideran como enviados de la humanidad. Deberá auxiliárseles en caso de accidente. Cualquiera tiene obligación de auxiliar. 8. El estado de registro de los objetos espaciales retendrá sobre los mismos jurisdicción y control. ¿Fíjense? Donde se registren los objetos espaciales. 9. Deberá formarse la creación de un registro internacional para los objetos enviados al espacio. Debe haber un registro, ya sabía. Bueno, está el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Acabamos de hablar de una resolución, ¿verdad?, que dio los principios. Pero entonces ahora hay un tratado, el Tratado del Espacio Ultraterrestre. Este tratado recoge las disposiciones de las resoluciones 1884, 1962 y además añade algunas nuevas. Fue firmado el 27 de enero de 1967. Como estamos hablando de algo ya antiguo, ¿verdad? Y algo que no es tan de hoy, ¿verdad? Entró en vigor el 10 de diciembre de 1967. Actualmente cuenta con más de 100 ratificaciones, incluyendo Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, España, etcétera. Con unas disposiciones contiene: A. La obligación impuesta a los estados de comunicar información sobre sus actividades en el espacio espacial. Tienen que, como dice, avisar. No pueden salir a escondidas, ¿verdad? O por la puerta trasera, no. Tienen que publicar y hacer saber. China ha publicado, incluso tiene un canal directo, ¿verdad?, transmitiendo sus actividades en el espacio. B. Los estudios, investigaciones, exploraciones y explotaciones del espacio espacial, incluyendo la Luna y otros cuerpos celestes, deben llevarse a cabo en forma que no produzca contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de la introducción en él de materias extraterrestres, y cuando sea necesario adoptarán las medidas pertinentes a tal efecto. Por ejemplo, cuando salen los objetos espaciales de acá, tanto los astronautas como todo su equipo y todos los vehículos van totalmente esterilizados. Esterilizados. ¿Por qué creen ustedes? Una bacteria o un microbio incubado
en el espacio. Imagínense, si no tuviera defensa contra ello, sería una catástrofe, ¿verdad? Una catástrofe planetaria. Contaminar totalmente un satélite, contaminar totalmente un planeta, con consecuencias que no podríamos, ¿verdad?, predecir. Entonces, como ven, aquí estamos aprendiendo, ¿verdad? Todo lo que es las cuestiones espaciales es esterilizado. Y por eso ven ustedes que también los astronautas y todos los vehículos y todo ello entran en cuarentena cuando vienen del espacio. Imagínense ustedes un microbio, un virus, una bacteria que no sea terrestre. ¿Cómo responderá acá? Entonces, todo ello también debe tomarse en cuenta en la exploración espacial. Para los estudios, investigación y exploración, bueno, no deben afectar el medio ambiente. C. La Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos por todos los estados parte en el tratado. Queda prohibido establecer en los cuerpos celestes bases, instalaciones, fortificaciones militares, efectuar ensayos con cualquier tipo de arma, realizar maniobras militares. Esta última disposición parece indicar que el espacio espacial sí puede utilizarse para fines militares, siempre que no se trate de poner en órbita o en cuerpos celestes objetos que porten armas nucleares o centros de operaciones efectivas. Por consiguiente, el espionaje por satélite no parece estar prohibido, aunque este punto fue una discusión entre Estados Unidos y la antigua URSS. Digamos, hay muchas cuestiones que están en discusión. Y ahí también existe también el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restricción de objetos lanzados al espacio. Este acuerdo fue firmado el 22 de abril de 1968 y está vigente. Y aquí está su contenido, ¿verdad? También hay otro convenio sobre el registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, convenio de registro. Deben registrarse. ¿Bajo qué jurisdicción queda? Hay otro acuerdo que debe regir las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Acuerdo sobre la Luna. Y aquí desarrolla. Si ustedes tienen curiosidad, pueden darles una leidita, ¿verdad? Programa de las Naciones Unidas referente a las aplicaciones espaciales. ¿Ven cómo lo desarrolla? Yo se los leo para que vean cómo se ha desarrollado ese tema. Primera Conferencia de Naciones Unidas sobre Actividades Espaciales. Segunda Conferencia de Naciones Unidas sobre Actividades Espaciales. Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Actividades Espaciales. Y aquí está un ejemplo de cooperación de uso del espacio, militarización del espacio ultraterrestre, beneficios de la investigación espacial. Ven que yo les di esta leída para que ustedes tengan una idea hasta dónde hemos llegado con el espacio ultraterrestre. Como ven, no hay soberanía, pero sí hay regulación. No se puede hacer lo que quiera, ¿verdad? No se puede hacer lo que quiera. Esa parte le pertenece a la humanidad en su totalidad. Por tanto, ni persona, ni Estado, ni potencia alguna, ni grupo de potencias pueden reclamar soberanía o hacer cualquier cosa que sobrepase los límites, ¿verdad?, de estabilidad en el planeta Tierra. Entonces, ven, es un derecho relativamente joven que se ha desarrollado mucho, ¿verdad? Y hoy, como les digo, si ustedes se interesan, hoy hay una carrera espacial inmensa, con un soporte científico grandísimo. Incluso, como les digo, parece que va a haber nueva tecnología para ser aplicada en el espacio. Va a haber nueva tecnología, y están descubriendo cuestiones increíbles, ¿verdad? Hasta el momento. Y les digo, ese nuevo motor que tiene China tiene una subluna artificial y un subsol artificial para investigar in situ muchas cuestiones. Y este motor ya parece que ya lo pusieron a prueba en esa luna artificial que tienen ya los chinos, para hacer sus pruebas, ¿verdad?, para ir al espacio.
y ya lograron también, ya la humanidad ya logró introducir en la corona solar una sonda espacial. Ha soportado el calor, está hecho para soportar el calor y ha soportado el calor. Está en la propia corona del Sol. Está dando información hasta hace poco totalmente desconocida. Entonces, como ven, no podemos dar el espacio, la espalda a esta porción, ¿verdad?, de nuestra existencia que nos puede interesar mucho. Y los estados y las personas se están ocupando de ello. Entonces dejamos aquí el tema, jóvenes, y el lunes vamos a ver si no, hasta el jueves continuamos con los otros temas para irnos ya a los 2 puntos que nos faltan para el examen, segundo examen parcial. Entonces repasen y vamos a pasarles unos resúmenes, ¿verdad?, de esto también para que ustedes lo tengan. Y que si hay alguna duda, compañeros, procedo a retirarme con el permiso de ustedes y que pasen un feliz fin de semana.